bendiciones, para dirigirme a este pueblo. También discernimiento en el pueblo cubano, mi Señor, a los masones, a la gran luz. Tú puedes, mi Dios amado. Tú puedes, mi Dios, ayuda a esa nación. Dale atención, ayuda a todos los niños, mi Dios. Por el amor de Jesús te lo pido, mi Dios. Todopoderoso, mi Dios. Dame discernimiento, dame inteligencia, ayuda a ese pueblo, mi Dios. Tú puedes, mi Dios, tú sí puedes, mi Dios. Dios los bendiga a mi pueblo cubano, bendiciones. Pidiéndole a Dios en oración que me dé discernimiento para dirigir algunas palabras a ustedes, sobre todo a mis hermanos masones de la Gran Logia y de mi logia Obreros del Mundo, de mi madre logia Bayamo. Ayer fue un día especial porque con orgullo honraba yo ayer la memoria del titán de bronce de Antonio Maceo y Grajales. 7 de diciembre, la caída en combate en la provincia de Habana, en el Cacahual, en el campo de batalla con los españoles, con hermanos masones. Como todos conocen, ya conocen mi historia, soy fruto del árbol geológico, genealógico, de la sangre de Antonio Maceo y Grajales. Mi abuela paterna, prima de Antonio Maceo y Grajales, o sea que sería un primo cuarto, estoy bastante cerca. De ahí mi coraje para enfrentarme, para hablar frontalmente contra la dictadura. Siempre lo hice, en Cuba también lo hice, lo que lo hice con sensatez, con sagacidad, porque la dictadura es fuerte y la inteligencia no era caer preso, era poder levantar la voz y poder levantar la voz. Hoy tengo que levantar la voz. Muchos dicen que para qué política, que no se meten en política, incluso los que están aquí. Pero la política rige nuestra vida, rige la familia que formamos, rige nuestra mesa donde comemos, cómo vestimos los niños, cómo educamos a la sociedad. Y por eso sí hay que debatir en política. Una vez más me siento orgulloso de la masonería, porque el 5 de noviembre, ahora el 5 de noviembre, por fin los masones han decidido hablar de política directamente, frontalmente, parece. Un llamado que yo le hice el 3 de octubre a la masonería, ya ahora en este momento es un hecho. En una directa que hice, que hablé de la masonería, que en la masonería no se le permitía hablar de política dentro de la logia, pero fuera de la logia había que hablar y debatir de política, porque nuestra patria estaba en peligro. Cada vez la patria se deteriora más, se empobrece más y nos endeudamos más. Es hora de hablar de política y debatir de política. Con ese código penal mordaza y asesino que se ha aprobado en Cuba, no podemos quedarnos callados. Porque nosotros los masones sabemos que después de la muerte continuamos. No tenemos miedo a la muerte porque entramos al cuarto de reflexiones y sabemos lo que es la muerte y lo que significa la muerte. La muerte solamente es un tránsito,
una etapa de nuestras vidas. Y por lo tanto tenemos que luchar por los que nos suceden, por la patria. No podemos quedarnos callados. El gran inspector en el Templo Nacional Masónico, celebrando el 163 aniversario de la Logia de Colón, ya se pronunció para redimensionar de nuevo los elevados conocimientos que nosotros los masones tenemos. Realmente es necesario hacerlo, hermanos masones, y no podemos continuar callados ante este infame y este atropello de este régimen que se ha convertido realmente ya, o es una dictadura de hace 63 años, y no lo sabíamos. Yo hoy estoy aquí en Estados Unidos. Siempre se nos pintó a Estados Unidos como lo peor. Estados Unidos no es lo peor. Aquí tengo pruebas de que Estados Unidos no es lo peor. He hecho directa, donde he estado ingresado 2 veces. En hospitales me han atendido con todos los de la ley, como una persona. Y vas a los mercados y lo mismo compra un jubilado, compra un anciano, que compra un trabajador común, que compra un millonario. Todos tienen derecho a la vida en Estados Unidos. Basta ya de dictadura, basta ya. Porque si no levantamos la voz, nosotros que somos la primera fila, que nuestros herederos, nuestros héroes, como Carlos Manuel de Céspedes, el Titán de Bronce, José Martí, nuestro apóstol nacional, fue masón y lucharon por una independencia y por la patria. Nosotros tenemos que seguir luchando por la independencia y por la patria. No podemos permitir que la patria sea dueño de unos pocos y que nos despojen a nosotros, a los ciudadanos comunes de a pie. He atravesado 3 fronteras, desde Nicaragua hasta Estados Unidos, y he visto niños, madres, ancianas, todo el mundo quiere emigrar de Cuba, y no puede ser que una dictadura se haga dueña de Cuba. Tenemos que lograr una democracia total, una paz, una Cuba libre y soberana, como lo quiso nuestros antepasados. Si nosotros nos quedamos callados, somos cómplices de esa dictadura y no podemos seguirnos quedando callados. O sea, que me siento orgulloso de la actitud del gran orador de la Gran Logia de Cuba. Ya lo había hecho José Ramón Viña el 24 de agosto del 2021, unos días posteriores a la manifestación del día 11 de julio, donde yo participé directamente, que muchos periodistas no participaron y después hicieron su cobertura a su manera, desde su casa, desde su computadora, todo a favor del régimen. No, el pueblo, la juventud estaba en las calles. El pueblo y la juventud tiene deseo de un cambio y ya. Es demasiado que ahora en diciembre todavía la dictadura esté y que la familia cubana no tenga una cena familiar, unas navidades como lo demanda Cristo Jesús, el Redentor. Entonces, hay que cambiar la política. Enfoquémonos en cambiar la política de Cuba. Los influencers, los youtubers que discrepan, que se fajan, que se dicen, que se sacan trapitos al sol. No es el momento, por favor. Hermanos patriotas, no es el momento de perder tiempo tirándose. Hay que centrarse. Ustedes tienen miles de seguidores,
miles de seguidores que lo que logran es dividirlos también. Es el momento de unirnos por la misma causa. Libertad para Cuba. Libertad para Cuba. Ya yo tengo 60 años de edad y realmente he pasado por todas las etapas y las promesas del comunismo. El comunismo no promete mucho y no da de nada. Lo que da es hambre y pobreza. Mi abuela decía, el comunismo es hambre y miseria. Mis nietos, el comunismo es hambre y miseria. Petronila Castro Aldana. Era una señora analfabeta, pero también había vivido y sabía lo que era el comunismo. Hija de colonos. Y siempre nos decía, el comunismo es hambre y miseria. Fidel Castro nos traicionó, nos mintió. Por ahí están en los archivos todos los discursos que él hizo, donde él dijo que Cuba no iba a ser comunista. Y mintió y traicionó a todo el mundo. Insertó un comunismo que hasta hoy está haciendo daño no solo en Cuba, ya ha hecho daño en Venezuela, en Nicaragua y en muchos países de Latinoamérica. Quiero que comprendan, pueblo cubano, que las Naciones Unidas, el Papa, la opinión y la óptica internacional, la opinión pública internacional y la óptica internacional no les interesa a Cuba. Tenemos que levantar la dignidad como lo hicieron los mambises. No tenían celular, se pasaron años en la manigua, tuvieron dos guerras, la guerra del 68 hasta el 78 y la guerra del 95. Entonces, ellos supieron aguantar y pelear con dignidad. Muchos que están aquí dicen que no se atreven a hablar ni levantar la voz, porque después no pueden ir a Cuba, no pueden ver a su familia, no pueden ver a sus hijos. No es el momento de estar pensando así, porque la dictadura no es eterna, y no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Porque aquí estamos trabajando para la dictadura todavía. Aquí somos esclavos de la dictadura. Cada vez que mandamos $100 para nuestra familia, el 50% lo aprovecha la dictadura de esa remesa que nosotros mandamos. Entonces hay que acabar con la dictadura porque cada día la infraestructura se deteriora más de Cuba. Las capas sociales de Cuba están totalmente en la pobreza. Ya hasta el que cree que es rico en Cuba no es rico, ni es de la clase media, es pobre también. Entonces, masones, es hora de levantar la voz, de unirnos ya, y me alegra mucho que hayan tomado esa decisión. Patria y vida. Búsquenme en YouTube, que ahí estoy también. Patria